Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Fuimos apartados, hermanos, desde antes de la fundación del mundo para darle la gloria a Dios. En la carta a los Romanos nos dice, hermanos, que Dios nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. También Génesis nos enseña, hermanos, que Dios crea al hombre para estar con él. Le pone de su espíritu y eso es lo que hace que el hombre sea un ser viviente, hermanos. Para que el hombre esté con Dios, para que el hombre conozca a Dios, para que el hombre le dé gloria a Dios, hermanos. Y fuimos todos nosotros, hermanos, escogidos para estar con el Señor, para darle la gloria a Dios. Y es hermoso, hermanos, poder reunirnos cada semana con este propósito. Darle la gloria a Dios y seguir conociendo a nuestro Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mis hermanos? Bien, gloria a Dios, hermanos. ¿Se saludó hace un rato, hermano? ¿Se saludaron? Gloria a Dios, hermanos. Somos familia. Somos una comunidad apartada por el Señor para alejarnos del mal y conocerle a Él, seguirle a Él. El apóstol Juan en su primera carta dice que andemos como Él anduvo, en santidad, hermanos, en santidad. Y le doy gracias al Señor por estar aquí con ustedes nuevamente, hermanos. Gracias a nuestro hermano Dan que leyó el pasaje central de esta ocasión. Gracias a los hermanos del equipo de alabanza, gracias ahí a las maestras de escuela dominical. Gracias, hermanos, a todos los que están sirviéndose aquí al Señor para que podamos desarrollar nuestros cultos, para que podamos tener estas reuniones, hermanos. Gracias a los hermanos que se encargan del mensaje y del culto del día miércoles y de todas las actividades que estamos realizando, hermanos. Que Dios les bendiga. También a todos aquellos que están llevando la palabra a esos diferentes campos, aquellos que están llevando aposentos altos, hermanos, que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, este pasaje es muy interesante, Hechos 16. Resulta que este pasaje está insertado, hermanos, en el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Cuántos viajes tuvo Pablo de misiones, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? Preguntarles. Bueno, Pablo tiene varios viajes misioneros, pero destacamos 3. El libro de los Hechos nos narra algunos viajes que tiene Pablo, pero principalmente destacan 3 grandes viajes donde Pablo lleva el mensaje de Jesucristo. Y quiero destacar algunas cosas, hermanos. Este segundo viaje, hermanos, que Pablo tiene, comienza con una conversación que él tiene con Bernabé. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos visto un tanto esta parte. Ser guiados por el Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía manda a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero, pero son guiados por el Espíritu de Dios. Son apartados primeramente por el Espíritu de Dios y son enviados por el Espíritu de Dios. Y Dios es el que va respaldando a estos hermanos que están llevando la palabra. Al cabo de 2 años aproximadamente, ellos vuelven a Antioquía y reportan a la iglesia todo lo que Dios hizo a través de sus vidas. Poco tiempo después, hermanos, de la parte sur de Israel, la zona de Judea, hermanos, suben algunos hasta Antioquía y comienzan a enseñar que la salvación es necesaria, para obtener la salvación, la circuncisión. Y empiezan a dar esta enseñanza errada a los hermanos, que para la salvación es necesaria la circuncisión. Y entonces Pablo, Bernabé y otros hermanos de Antioquía tienen que trasladarse hasta Jerusalén a ver a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y están hablando acerca de este tema. Se reúnen los ancianos, se reúnen los líderes, los apóstoles, la gente que fue encomendada por la iglesia de Antioquía. Y empiezan a ver este asunto. Porque a los gentiles, gracias hermano, a los gentiles les fue dado el evangelio y ellos por gracia de Dios reciben la salvación. Y entonces el capítulo 15 de Hechos, hermanos, nos narra que los apóstoles
acuerdan algo y hacen una carta, hermanos, con todas las ordenanzas para los gentiles. Y entonces designan, dice ahí Hechos 15, a Judas y a Silas para que regresen con ellos, con los hermanos de Antioquía, y den estas instrucciones. Y la iglesia se goza, hermanos, porque hay un entendimiento dado por Dios. Los gentiles no tienen que guardar esas ordenanzas que son del pueblo judío meramente para obtener la salvación. Y se lee en el capítulo 15 lo que dice esa carta. Entonces, hermanos, tiempo después, quiero que me acompañe, por favor, a Hechos 15, versículo 36. Vamos a ver la conversación de Pablo y Bernabé. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esto es bueno, hermanos. Este es un buen deseo. Y dice Bernabé que quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se fue y navegó para Chipre. ¿Ok? Pero Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado. Ve, hermano, esta palabra. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hermanos, este era un buen deseo. Vayamos a esas iglesias, vayamos a ver a los hermanos. Aquellos a los que les anunciamos el Evangelio, hay que darles continuidad. Hay que ir a verlos, hay que visitarlos. Hay que saber cómo están. Pero se separan Pablo y Bernabé. Unos se van por un lado, otros por el otro. Pero la palabra bien dice aquí que Pablo fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Este viaje misionero, hermanos, comienza no con las habilidades de Pablo, no comienza con lo que Pablo sabe, porque de verdad sabe mucho. No comienza con su experiencia, su sagacidad, sus recursos, no comienza con lo bueno que pueda hacer Pablo. Este viaje misionero comienza con que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. A la gracia del Señor, hermanos. Le pido que medite un poquito en este punto. ¿Cuántas veces nos encomendamos a la gracia del Señor? ¿Cuánto de nuestra vida diariamente pedimos que el Señor nos dé de su gracia para realizarlo? ¿Cuántas veces, cuántos proyectos, cuántas ideas tienes en mente pendientes a realizar y los estás encomendando a la gracia del Señor? Mediten en ello, por favor, hermanos. ¿Cuánto de todo lo que hacemos encomendamos al Señor a que sea por su gracia que esto se lleve a cabo? E incluso que por su gracia no se lleve a cabo. Y hoy lo vamos a ver, hermanos. Pablo se va con Silas y pasan por Siria y Cilicia y confirman a las iglesias. Gloria a Dios. Ese viaje está arrancando bien. Van bien. Están confirmando a las iglesias. Dice capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Aquí es donde aparece ya Timoteo. Este hermano tenía buen testimonio. Pablo también lo escoge, se lo lleva. Y de hecho nos narra aquí la palabra que su madre era creyente, pero su padre no. Su padre era griego. En algunas versiones dice era pagano.
Y entonces, por testimonio a los judíos de esa zona, de esa región, que eran muy minuciosos en cuanto a las ordenanzas, Pablo hace circuncidar a Timoteo. Pero bien, hermanos, ellos pasan por las ciudades, les entregan las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, esto lo dice el versículo 4, y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Y dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Parece que este viaje misionero va con todo, ¿no? Las iglesias están siendo confirmadas, las iglesias están creciendo cada día. Estamos entregando las ordenanzas de los apóstoles y todo va bien. Pero dice aquí el versículo 6, donde comenzó a leer nuestro hermano Dan. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estas ciudades, hermanos, es lo que hoy actualmente es Turquía. Es Turquía. Y dice la palabra que les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y dice, y cuando llegaron a Misia, esto es hacia la frontera entre lo que hoy es Turquía y Grecia, hermanos, intentaron ir a Bitinia, la parte norte de Turquía. Pero el Espíritu no se los permitió. Nuevamente el Espíritu Santo, hermanos, los detiene y no les permite dar la palabra en esa zona. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y es hasta ahí ese momento, hermanos, en que Dios va a obrar, Dios va a mostrar algo. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este mensaje, hermanos, se llama el punto de cambio para nuestras vidas. ¿Qué es un punto de cambio, hermanos? ¿Qué es un punto de quiebre? ¿Qué es un punto que nos va a traer un cambio a nuestras vidas? Quisiera darle una definición, hermanos, de lo que es un punto de cambio, un punto de quiebre. Se le denomina así a un suceso o a un evento que conlleva un cambio brusco o radical en la idea, la posición o el sentido que hasta ese momento se tenía. Y Pablo, Silas y Timoteo y Lucas ya aparece aquí, hermanos, tienen un cambio, tienen un punto de quiebre. Vienen confirmando a las iglesias vienen aumentando en número, ellos están cumpliendo con la ordenanza de los apóstoles que habían mandado desde Jerusalén, estaban entregando esa carta y todo iba bien. Pero al pasar por cierta región, es la primera vez que vemos en Hechos que el Espíritu Santo dice no des la palabra aquí. Y vuelven a irse a otro lugar y dicen no, aquí no des la palabra. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está poniendo un punto de cambio. El Señor está poniendo una situación, hermano, un tanto contraria a lo que se venía dando, pero tiene un propósito detrás. Hay un propósito en el fondo, hermanos, para que esto suceda. Y por lo cual era necesario que ellos no dieran la palabra en esta zona de Asia, en lo que hoy es Turquía, hermanos. Y hermanos, hay diferentes puntos de cambio. Nuestra vida está llena de puntos de cambio. Nuestra vida, hermanos, tiene situaciones donde a veces parece que todo va bien y de la noche a la mañana, en un instante, todo puede cambiar. Hay un punto de cambio, hay un punto de quiebre. Y quiero darle algunos ejemplos, hermanos, de la Biblia. ¿Quién me quiere acompañar, hermanos, a Génesis 37, en el versículo 18? Desde el 18 vamos a comenzar a leer un poco, hermanos.
¿Puede decir amén cuando lo tenga, por favor? Génesis 37, 18, hermanos. Nos va a hablar de los hermanos de José. Dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Hay un punto de cambio aquí, hermanos. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Hay una conspiración, hay un mal corazón de parte de los hermanos de José para acabar con él, hermanos. Sabemos por la historia, por lo registrado en la palabra, que no lo matan, pero sí lo echan en esa cisterna, hermanos, y posteriormente es vendido como esclavo a Egipto. Pero José, que venía soñando, José, que había tenido 2 grandes sueños y que pensaba que todo iba bien y que disfrutaba de esa túnica de colores que le había regalado su papá, de repente se encuentra con que sus hermanos lo van a desechar, hermanos. Hay un punto de cambio en la vida de José. Él no se esperaba que no iba a regresar ese día a su casa. Él no se esperaba que por mucho tiempo, muchos años, no iba a volver a ver a su papá y a su hermano. Él no se esperaba todas las tribulaciones que llegó a pasar. Hay un punto de cambio, hermanos, pero siempre Dios tiene un propósito detrás de eso, hermanos. Quiero que me acompañe, hermanos, a ver otro ejemplo. Vamos al segundo libro de Samuel, hermanos. Capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 3. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, vamos a leer el versículo 3. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Resulta, hermanos, que un día que David no salió a la guerra, andaba descansando, ya era tarde, salió al terrado en la casa real y la vio desnuda y la deseó y la tomó. Y esto, hermanos, provocó un montón de cosas. David cae en este error por no ir a la guerra. ¿Quién me ayuda a decir cuál es el oficio del rey? Dar victoria al pueblo. El rey es el que va a pelear las batallas. El rey es el que sale y deshace al enemigo. Y David le da concesiones a su enemigo y ese día no sale a la guerra, se queda en casa, está descansando bien chido y piensa que todo va bien porque su ejército está peleando. Sale al terrado, ve a esta mujer y comete el error, hermanos. Hay un punto de cambio, hay un punto de quiebre en su vida. Quiero que me acompañe a ver un tercer ejemplo, hermanos. Acompáñenme ahí adelantito, hermanos, al primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermanos. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Acab dijo a Jezabel, estamos hablando del rey Acab, rey en Israel. Ya está dividido el país, hay un reino en el norte, hay uno en el sur, uno es Judá y otro es Israel. Acab es rey de Israel.
Acab dijo a Jezabel, su esposa, la nueva de todo lo que el profeta Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, los profetas de Acera. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Poco antes, hermanos, Elías se había enfrentado a los profetas de la idolatría. Y usted sabe la historia. Hay 2 altares. Les dice Elías, preparen ustedes su altar, denle con todo, y el Dios que responda con fuego ese sea Dios. Y estaban de testigos todo el pueblo. Y los profetas de Baal estuvieron ahí danzando, gritando, cortándose, haciendo un ritual por horas. Pero su Dios no contestó con fuego sobre ese altar. En cambio, Elías se burlaba de ellos porque esos ídolos están muertos, hermanos, no tienen vida. Y ya cuando es el turno de Elías, el Señor responde con fuego sobre ese altar, consumiendo ese sacrificio. El objetivo de todo eso, hermanos, no era que el fuego descendiera. El objetivo de eso era demostrar quién es Dios y quitar la idolatría. Y entonces manda a degollar a todos esos profetas. Y al otro día, hermanos, pues la reina, que era la que promovía y sustentaba toda esa idolatría, amenaza de muerte a Elías. Te voy a matar. Igual que tú los mataste a ellos, así mañana tú vas a estar. Y si no, que los dioses me hagan esto, ¿no? Y Elías teme por su vida y sale huyendo, hermanos. El profeta que vio descender el fuego sale huyendo. El profeta que fue usado por Dios para declarar quién es Dios, sale huyendo por temor a perder su vida, hermanos. Hay un punto de quiebre, hermanos, ahí. Hay un punto de cambio en su vida. Bien, hermanos. Hoy, hermanos, hay un proceso electoral, perdón por hacer este paréntesis, no me gusta mezclar esto, pero quiero hacer lo siguiente. Quiero darle un ejemplo de las cosas que hoy suceden a nuestro alrededor. Hay un proceso electoral y en redes sociales hay un meme que anda circulando se inaugura la temporada de humildad. ¿Por qué? Porque la gente reclama de los políticos humildad. Y que no solo en tiempo electoral vengan a hacer buena onda y ser chidos y ser cercanos porque están pidiendo el voto, ¿no? Esa es la burla, esa es la sátira que hay en redes sociales. Pero hermanos, hay todavía otra temporada que se inició en estos días. ¿Usted sabe qué temporada es? Hay otra temporada también, hermanos. Una temporada de fe. Una temporada donde la gente habla de Jesús. La gente va a ceremonias, va a rituales. La gente está expectante de lo que están haciendo en la representación. Es una temporada de fe, hermanos. Y el término temporada tiene que ver con lo temporal. O sea, tiene un inicio, tiene un final. Y generalmente es una semana. Y la gente, la mayoría de la gente, no digo que todos, la mayoría de la gente tiene fe esa semana. Pero el resto del año no tiene fe, hermanos. ¿No? Si acaso a alguno le va a durar la actitud 1, 2 semanas más, pero después ya no, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno, hermanos, nos dice la palabra. Y solamente si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces hay una temporada de fe, hermanos. Una temporada donde dicen creer, ¿no? Pero el Señor mismo, Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día y me siga. Hermanos, es diferente. Es diferente. Y lo que estamos viendo en Pablo, en Silas y en Timoteo, hermanos, es fe. Fe es disposición de ser guiados por Dios.
es el deseo de llevar el Evangelio, es el deseo de vivir para lo que el Señor los ha encomendado. Aunque eso implique, hermanos, que la voluntad de Dios sea contraria a nuestro propio deseo. Y creo que aquí cabe la pregunta, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido un deseo, hemos tenido una idea, hemos querido alcanzar algo, hemos trabajado por algo, pero dentro del deseo de Dios no es el tiempo, no es el momento, no es la forma? Y podemos, hermanos, tal vez decepcionarnos humanamente. Tal vez podamos ver que la culminación de eso que anhelamos no se va a llegar. Podemos tal vez pensar que Dios no nos habla, o que Dios no nos guía, o que Dios está contrario a lo que nosotros estamos queriendo y anhelando. Pero en todo esto, hermanos, hay un propósito de Dios siempre. Generalmente, hermanos, hay un cuidado de Dios detrás de eso. Generalmente, hermanos, hay un propósito mayor al propio, porque es un propósito que viene de Dios. Y es el Señor, hermanos, el que guía nuestras vidas. Y aquí estos hermanos que están de misiones, de verdad, queriendo en su corazón dar la palabra, tienen que acatar la voz del Espíritu. Y no les es permitido anunciar en 2 ocasiones, en 2 diferentes regiones, la palabra de Dios. Piensen esto, hermanos. Piensen esto. Si en su vida de repente Dios ha dicho, aquí no es, de esta forma no es el tiempo aún. Y que eso, hermano, le cambia a usted la vida, le cambia a usted la manera en que viene haciendo las cosas, le cambia a usted aquello por lo que viene trabajando. Que eso signifique, que la voluntad de Dios signifique un punto de cambio para su vida, un punto de quiebre, hermanos. ¿Sí? Pero Dios tiene todo en control, Dios tiene todo en sus manos. Y vamos a ver lo que Dios está haciendo, hermanos. Dice Hechos 16:11, que entonces ellos zarparon desde Troas y que fueron con rumbo directo a Samotracia, que es una isla, y después a Neápolis, que ya está en Grecia, y de ahí a Filipos. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia del Imperio Romano, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ellos llegan hasta Filipos, hermanos, y un día de reposo salen de la puerta, se salen de la ciudad, se van junto al río, hermanos, donde solía hacerse la oración. O sea, hay un grupo de personas, hay un grupo de creyentes por ahí. Y sentándose, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, hermanos. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hermanos, Dios estaba preparando el surgimiento de la iglesia en Filipos. Dios evita que los hermanos lleguen a la zona de Galacia para llevarlos a Filipos, donde Dios va a comenzar una obra. Y Lidia y la familia de Lidia son los primeros frutos de esta obra. Después Pablo se encuentra con una muchacha que por muchos días estuvo ahí diciendo: estos son los siervos del Dios viviente, ellos les anuncian el camino de salvación, pero ella lo hacía por un espíritu de adivinación que había en ella. Y dice la palabra que
después de muchos días, ya molestándole a Pablo, se volvió a ella y reprendió al espíritu. Y el espíritu salió fuera de esta muchacha. Pero esta muchacha era una esclava, hermanos. Era alguien que le pertenecía en ese momento a otras personas, y por la adivinación que hacía con este espíritu le daba ganancias a sus amos. Y los amos se enardecen porque el espíritu ya se va, ya no hay adivinación, ya no hay dinero que cobrar. Y toman a Pablo y a Silas y los meten en la cárcel. Pero ahí, hermanos, ahí es donde la visión que tuvo Pablo, hermanos, se va a cumplir. Él se va a encontrar con el carcelero de este lugar. Y hoy tenemos, hermanos, una de las promesas más hermosas del Evangelio. ¿Quién me acompaña a leer Hechos 16, 31? ¿Sí se la saben, hermanos? Amén. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Resulta que estando encarcelados, ellos no dejaron de alabar a Dios. Resulta que ellos no dijeron: ay, estábamos bien padre dando el evangelio, confirmando a las iglesias, y hoy estamos en la cárcel. Ellos siguieron alabando a Dios. Ellos siguieron orando. Y los escuchaban todos los presos. De manera, hermanos, que Dios movió la cárcel, movió los cimientos de ese lugar. Y se abrieron las cerraduras, las puertas, se soltaron los cepos. Y cuando este carcelero, hermano, se dio cuenta de lo que había pasado, se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque la ley romana era muy estricta, muy dura. Estaba encargado él de guardar a estos prisioneros, y él, pensando que se habían fugado, su destino era fatal y se quería quitar la vida. Pero Pablo le grita desde adentro: no te hagas daño, aquí estamos todos nosotros aún. Y entonces él entra al calabozo. El calabozo es la parte más escondida de esas prisiones, lo más profundo, lo más oscuro, lo del fondo. Entra ahí y se postra ante ellos y les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces ellos le dicen esto que vimos, hermanos, esta promesa hermosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, posteriormente los lleva, los lava, les cura las heridas, los lleva a su mesa, comen. Él y su familia se bautizan. Posteriormente, hermanos, ellos salen de este lugar de Filipos y se dirigen a Tesalónica, hermanos. Pero Dios ya comenzó la obra ahí. Dios ya comenzó con la familia de Lidia, con la familia de este carcelero, con esa muchacha que fue liberada, hermanos, del espíritu de adivinación, y con toda la gente, hermanos, que estos hermanos pudieron ganar para el Señor. Y no solo eso, hermanos. Posteriormente Pablo va a escribir una carta a esta iglesia, la carta que hoy tenemos ahí como Filipenses. Y es una carta, hermanos, de gozo. Es una carta donde no se ve Pablo reprendiendo severamente la conducta errada que otras iglesias tenían. Filipos es una iglesia diferente, hermanos. Esa carta, la idea general de esa carta, hermanos, es que estemos en gozo cualquiera que sea la situación. Que estemos en gozo, hermanos, cualquiera que sea la situación. Porque Dios de verdad trajo un obrar en la vida de estos hermanos diferente. Primero son negados a dar la palabra, son encarcelados, y no crean que los metían con ternura a la cárcel. Primero eran azotados, hermanos. Después de que le daban una buena paliza, hermanos, los metían a un lugar frío, húmedo, sucio, y les ponían cepos, les ponían cadenas, hermanos, que lastimaban donde quiera que te pusieran la cadena, si fuera en los tobillos, si fuera en la muñeca, si fuera en tu cuello. Hermanos, no era un trato fácil. Pero Dios está obrando en ese punto de cambio, hermano, en las vidas de Pablo, de Silas. Y Dios permite que se levante esta obra, y hay una iglesia, hermanos, que alaba al Señor. Hermanos, los puntos de cambio, hermano,
son plataformas para que nosotros podamos dar la gloria al Señor. ¿Ha visto esa imagen de un hombre parado en una Y, en una bifurcación? Está parado un hombre y delante de él tiene camino para la izquierda, camino para la derecha, ¿no? Y eso generalmente lo usan de manera gráfica para indicar decisiones. O me voy para allá o me voy para acá. Y los puntos de cambio, hermanos, son eso, hermano. Una oportunidad de decidir, una oportunidad de jalar para acá o jalar para allá. Y gloria a Dios porque Pablo, Silas y Timoteo se dejan guiar por el Señor. No se ponen necios a querer llevar el evangelio a un lugar donde el Espíritu Santo les dijo claramente que no. Y en una segunda ocasión también ceden a la voz del Espíritu. Amén. Vamos a ir a una cita, hermanos, en Romanos, capítulo 8, hermanos, conocidísima por todos ustedes en el camino de salvación. Romanos 8, 1 y 2. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Ya la tienen, mis hermanos? Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué no hay condenación? Porque hay una ley más grande, hay una ley más fuerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley rompe con la ley del pecado, con la ley de la muerte. Lo que pasa es que la paga del pecado es muerte, ¿no, hermanos? El pecado te lleva a muerte. El pecado te lleva a destrucción. La paga de ese pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces la ley de vida del Espíritu en Cristo Jesús, por supuesto que es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Por eso no hay condenación, hermanos, si somos guiados, si somos personas que caminan conforme al Espíritu. Nuestra vida, hermanos, delante de Dios va a ser de personas que sean guiadas, personas que escuchan la voz de Dios, personas sobre las cuales no hay condenación, sino que Dios ha traído vida a ellos. Amén, hermanos. Vamos a ver lo que pasó con José, hermanos. ¿Me ayuda a ir, por favor, hermanos, a Génesis 45:5? Génesis 45:5, hermanos. ¿Ya lo tienen ahí, mis hermanos? Amén. Les habla José a sus hermanos ya que se encuentran con él, ya siendo el gobernador, ya que les descubre quién es él, y les dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Hermanos, a pesar de todo lo que vivió José, Dios estaba con él y entendió el plan de Dios y le declara a su familia: no te pongas triste, no te pongas mal, que no te pese esto que me hiciste. Dios lo permitió, pero lo permitió porque había un propósito. Tenía yo que venir antes para acá, para servir a su propósito, para preservar la vida. Porque recuerda que hubo una gran hambre, hermanos. Hay un propósito que está operando en nuestras vidas. Por gracia de Dios, hay algo que está moviendo nuestras vidas. Vamos a ver, hermanos, lo que ocurrió con David. David, que tomó a esta mujer, que mandó a matar al esposo, que el hijo muere,
O sea, hermanos, es un desastre a raíz de que David toma a esta mujer, a Betsabé. Vamos a ir al Salmo 51, hermanos. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo el Salmo, pero vamos a leer versículos 1 y 2. David es confrontado por el profeta Natán. Natán le dice, mira, rey, hay un hombre que tiene muchas ovejas y hay un hombre que nada más tiene una. Pero ese que tiene muchas ovejas va y toma la única de aquel hombre. ¿Qué merece este hombre? No, pues la muerte. Bueno, ese hombre eres tú. David es confrontado, hermanos, por la palabra. David es confrontado por el siervo de Dios y entiende su pecado. Y dice el Salmo 51, que es el salmo que se deriva de esta situación, hermanos. David se arrepiente y le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En casita, hermanos, con tiempo, por favor, lean el Salmo 51, para que usted recuerde que hay misericordia de parte de Dios y que si Dios está dejándose encontrar por nosotros cuando le hemos fallado, tenga en cuenta este Salmo, hermano, que Dios lo que desea es que procedamos al arrepentimiento para no perecer, que Dios está siendo paciente con su pueblo para que volvamos a corregir el rumbo. Solo en las manos de Dios vamos a ser transformados. Entonces, hermano, tenga esto en cuenta, por favor. Y vamos a ver, hermanos, por último, ¿qué le pasó a Elías? Acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 18, hermanos. Vamos a comenzar a leer desde el 14. Primer libro de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 14. Dice, él respondió, está hablando Elías al Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Elías se sentía único, hermanos. Y me buscan para quitarme la vida, la amenaza que le hizo Jezabel. Y le dijo el Señor, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, el reino que está al norte de Israel va a tener un nuevo rey, va a tener ahí un rey ungido por Dios. Y dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Dios va a quitar al rey Acab y va a poner a Jehú, hijo de Nimsi. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías, también tú vas a dejar el puesto. Y el que escapare de la mano de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero lo importante también es esto, hermano. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías tenía muy presente que habían matado a los profetas de Dios, que solamente él quedaba. Pero el Señor le dice, no, yo soy el que sustento, yo soy el que sustenta esta obra. Yo haré que queden 7,000 que no se arrodillaron ante Baal. Yo haré que queden 7,000 que no besaron con su boca a este ídolo. Hermanos, nuestras vidas, nuestras familias y esta congregación misma, hermanos, no está sustentada por ninguno de nosotros. Está sustentada por el Señor. Y el Señor hará su voluntad en este lugar y en nuestras familias y en nuestras vidas. Porque a Él le pertenecemos, hermanos. Porque a Él le debemos nuestra existencia.
¿Quién va a sustentar esto? El Señor. ¿Quién va a sustentar mi familia? El Señor. ¿Quién va a sustentar mi vida? El Señor. Y no importa entonces, hermanos, los puntos de cambio en nuestras vidas. No importan esas situaciones que pueden estar desviándonos, sacándonos del plan que teníamos. Porque Dios tiene debajo de ello un propósito más grande. Y si nosotros cedemos ante la voz del Espíritu, hermanos, vamos a ver verdaderamente las obras de Dios levantarse. Y entonces, hermanos, podremos estar como Pablo y como Silas, gozosos de haber recibido afrenta por causa del nombre. Porque Dios está ocupando nuestras vidas para proclamar su evangelio, porque Dios está usando las situaciones para llevar la palabra, porque Dios nos está poniendo de ahí de ejemplo para predicar a otros, hermanos. Entonces, que Dios, hermanos, nos siga guiando y que nosotros escuchemos su voz, que nosotros seamos sensibles a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos aplicar, hermanos? Tome, hermano, diariamente la palabra. Tome la palabra. Ore con esa palabra. El Señor lo va a llenar con su espíritu, hermanos. Si tomamos la palabra y oramos con esa palabra, el Señor nos llena con su espíritu. Y salimos a hacer nuestra vida. Y aún fruto de eso será el evangelismo, hermano. Consecuencia de haber tomado la palabra, consecuencia de haber orado con esa palabra, Dios permitirá las situaciones para compartir esa palabra. Dios pondrá los encuentros para dar esa palabra. ¿Cómo más se puede usted concentrar? Tenga oración a tiempo marcado. Reúnase con su familia. O si usted es solo, o si es una situación diferente, hermanos, tenga un tiempo, determine un tiempo como Daniel. Daniel 6:10 lo podemos ver ahí, hermanos. Que en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea, 3 veces al día, él oraba. Tenga usted un tiempo marcado. Puede determinar tal vez, ya cuando acabó todas sus labores, ya cuando la familia está tranquila, descansando, tomar un tiempo para concentrarse en el Señor. Y ore, hermanos, constantemente, en todos sus quehaceres, en todas sus actividades, su trabajo, sus estudios, sus negocios. Hermanos, busque al Señor. Una oración de 24 horas, una concentración. Tengo aquí el libro de los Salmos abiertos. Voy a leer el Salmo 26, hermanos. Amén, amén. Me estoy equivocando de cita, hermanos. Déjense las doy. Vamos a ir a una cita, hermanos. Es el Salmo 26, perdón, es Isaías 26, capítulo 3, que nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Disponga espacios en su día, hermano, para estar buscando de Dios. Que Dios le va a llenar, que Dios le va a guiar, que Dios le va a fortalecer. En lugar de dejar espacio a que venga ociosidad a nuestra mente, a que tengamos un pensamiento que tenga por tendencia a ir al mal, en lugar, hermanos, de estar perdiendo el tiempo, en lugar de caer en preocupación, en lugar de dejar engañarnos por las situaciones, que nuestro pensamiento persevere en el Señor.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, hermanos. Podemos concentrarnos en el Señor. Podemos entonces ser sensibles a lo que Él nos diga. Él nos va a poner un sentir, hermanos, y el querer hacer algo por su buena voluntad. Así lo dice Filipenses, hermanos. Pero también su voluntad ya está escrita aquí, hermanos. Ya está escrita aquí. Que esta palabra sea guía de nuestras vidas. Que esta palabra sea ancla de nuestras vidas. Que esta palabra sea la fuerza de nuestras vidas. Que esta palabra, hermanos, sea el poder que necesitamos para sobreponernos a cada situación, hermanos. La bendición que hoy tenemos, hermanos, los días domingos, es que recibimos de parte de Dios y por adelantado la respuesta a todo lo que viene en esta semana, en el mensaje de púlpito. Hermanos, si usted no puede venir un domingo, vaya a la transmisión, vea el mensaje de púlpito, reténgalo, tómelo en la semana las veces que sean necesarias para recordar la guía que Dios nos está dando en el mensaje de púlpito. Que eso, hermano, créame, bueno, no me crea a mí, crea la palabra. Que eso, hermanos, va a ser la solución a las situaciones que vivamos durante la semana. El mensaje de púlpito es importante, hermanos, porque es la dirección de Dios a su pueblo y nos lo está dando por adelantado. Dios no está haciendo reaccionario, así como, ¿ya te pasó esto? Bueno, aquí está la solución. No, Dios está siendo previsor. Dios está dándote la dirección, nos está dando la dirección para que nosotros la tomemos y cuando vengan las situaciones sepamos qué hacer, hermanos. Sepamos qué hacer. La dirección de Dios para nuestras vidas está segura, hermanos. Está hecha, está dada, está escrita. Entonces nosotros podemos confiar en que Dios es fiel para guardar a su pueblo, a pesar de que haya puntos de cambio en nuestras vidas. A pesar de que haya situaciones que quiebren nuestro propio plan, que quiebren nuestra propia voluntad y deseos, Dios tiene un propósito mayor en ello, hermanos. Vamos a orar entonces, hermanos, para ya no abusar del tiempo. ¿Qué les parece, hermanos, si de verdad ponemos nuestras vidas en manos de Dios? Si nos abandonamos a Él, dejando de lado mi experiencia, mis contactos, mi maña, que seamos guiados, hermanos, por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu buena voluntad. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de tu iglesia, de nuestras familias, de nuestras propias vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en cada uno de nosotros y tu deseo es que nosotros estemos contigo, que te demos la gloria, que te conozcamos cada día más, Padre. Gracias por todo tu cuidado. Gracias por los favores, por esa misericordia que tú extiendes cada mañana. Gracias por ese amor eterno que nos has dado. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos, delante de ti, Señor, nuestras propias vidas, nuestras familias, Señor, esta congregación y todas aquellas almas, Señor, que tú añadirás a tu reino. Sé tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Sé tú dirigiéndonos con tu Espíritu Santo, Señor, en cada paso que damos. Permítenos, Señor, tomarte en cuenta, Señor, y que tú finalmente comiences a gobernar en nuestras vidas y que te cedamos nuestra voluntad. Que lo que ahora vivimos en la carne, no lo vivamos en la carne, Señor, sino que lo que ahora vivimos, Señor, lo vivamos en la fe de tu Hijo, el que nos amó y se entregó por nosotros, Señor. Permítenos, Señor, de verdad, escucharte a través del mensaje de púlpito,
Permítenos escucharte a través de leer tu palabra, meditar en ella. Permítenos escucharte, Señor, en la oración que hagamos, Señor. Ayúdanos a tener un tiempo, Señor, en que pongamos nuestra mirada en ti y seas tú el que comience a dar dirección a nuestras vidas. Que sabemos que tú tienes poder para guardarnos y que sabemos que tus promesas son fieles para cumplirse, Señor. Que tú nos has amado, Señor, y tus planes son de vida y no de muerte, Señor. Permítenos confiar en que estamos seguros en ti, que tú eres nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio, que nuestros pies están puestas sobre ti, la roca de nuestra salvación. Ayuda a que tu iglesia, Señor, escuche tu voz, sea sensible a tu espíritu y que por favor, Padre, tengamos diligencia en buscar tu palabra, buscar tu presencia. Ser diligentes, Señor, en lo que nos estás diciendo, en lo que nos estás guiando. Padre, obra en nuestro corazón para que quede de lado, Señor, mi propia voluntad, deseos, expectativas, anhelos, Señor, que están seguras en tus manos, Señor, y que tú nos das cosas mejores, Señor, pero que nuestras vidas se alineen a tu voluntad. Permítenos ceder, Señor, para ganar en ti, Señor. Permítenos, Señor, dejarnos guiar para acertar, para darle al blanco. Permítenos, Señor, no contradecirte, no hacer cosas que vayan contra tu voluntad, sino seguir la corriente de tu palabra. Permite que esta iglesia, Señor, sea movida solo por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.